Pea de la mundo que va a ser amigo que está pero que no aguanta, como dejar la mona y esto sea de paso. No, acá estoy sin pareja. Acá mismo dice, yo ahora hay poco árboles. Hacer una playa puta y te veo que hay un paiteño y allá. No, los árboles sí lo vive con la gente. Bueno, entonces, les decía yo que la intención nuestra, acá con el profesor, y ustedes en este caso también consideran que puede ser continuar y hacer todo su curso acá en casa. Y sería para nosotros entonces una gran oportunidad poder acompañar ese proceso de capacitación y de formación de docentes de lengua guaraní aquí en este programa. Bueno, yo les quiero decir, voy a ponerle acá unos números. 23 de septiembre de 1985, esperamos un poco algo de verdad. La todavía todo lo que pensamos cuando éramos 2019, dame 34 años, 24 años de internacional de Dios. Oye, que nos hago, yo con una bebé, para que Isabela, atendiendo de toda, no sé, está tablo que yo tengo una meca agua azul a 1988. 89 pero Arroyo y Estero, Cordillera, 90 son más en cada peguá para Guajiro. Aunque yo llegué a ver dejaran de 91, oye, pero uno, de la escuela tuya, Patoreo, pero yo voy a pegar a mí que uno que está en Guajara, ahora ya pego te digo, a no ser de tiempo mata de vibrar que está mata que se ha conado o menos ni me tenga no me debo se invertir no me invertir aplicaciones a ver un bajo en eso en 1991 a pedir ahí Villarrica pedir a ver Campo Nuevo repatriación no peña sign para ver esa pelea hoy el Ateneo tiene 100 regionales en todo el país en todos los departamentos, menos Alto Paraguay. Pero en ustedes así no van a llamar a IFU 73 de cada vez que dicen nada, como vivir y así no ni ver que jamás. Entonces, lo que hacemos periódicamente son algunas capacitaciones, una semana, 3 4 días. Eso que cogen la escuela, una universidad, tu bien vieja, una boca tu vivir sobre Alto Paraguay. Sin embargo, en todo el resto del Paraguay, nosotros estamos presentes desde 1988, ¿verdad? Para ser más exacto. Y la primera promoción del Ateneo de los profesores de guaraní terminaron en el año 1989, fueron como fue la 20 a nivel nacional, formación docente, duraba 2 años, ¿verdad? Desde ese 1988, a ver un poco, 4 años antes de la reforma constitucional. La reforma constitucional, 1992, que el adecuación de guaraní, al que fue construir idioma oficial. A Pevi, a llevar a pasar reforma educativa, a ver un único AP 1993, de Coama, porque el único que está ahora en el único estado que estando de Jara, único ya atendiendo y mi hubiera more, si no puede dejar más hoy, tengo arema por dejar, copaña, ahora ni, se cuasente, paisa ya caía, paisa ya muñeca, cuaseñe, mientras se cotenera, se coserema ahora ni puede dejar, se cuasente de cotenera. Como ese fue un pedido de mucha gente, entonces el Ateneo desde 1988 creó lo que se llama el curso básico. 1988 vive y Andrea Guarecó, que tenía a Vive, a ver de ella Paisa, un año y al terminar el año un certificado de conclusión del curso básico. Que contiene lo mismo que hace
prácticamente 30 años los profesores no querían, porque no querían ser profesores de guaraní, porque solamente querían una capacitación. ¿Y qué es lo que incluye eso que ustedes están estudiando en el básico? Fonología guaraní. A ver, ¿qué fonología? Cómo leer, cómo escribir, lectoescritura. Ambas, conversación y redacción. A ver, conversación tiene por anual y me viene en dir. A ver, ¿qué paite? O a pico de puru, a mi pascuela, cabolera, y ande de teje, va, muy bien, pues a oye purúa. Y entonces la persona termina hoy, anteriormente era 600 horas, inicialmente, 600 horas pedagógicas. Después pasamos a 800 horas. Y en este momento los que, como están la gente estudiando acá en el curso básico, hoy este curso básico tiene 1000 horas de carga horaria. Ya más o menos por medio de 100 horas por mes la que lleva. Y este curso desde 1988 hasta el año pasado, cuando Ariquajabe, ya se pasó el de diciembre, ya están volviendo a miembro de Estado. Pero hasta diciembre del año pasado, el Ateneo completó 100.000 personas que terminaron el curso básico en todo el país. El curso básico tenemos ahora 100.000, ya que está increíble. Si ustedes buscan una institución que formó gente en Paraguay, no existe hasta ahora una institución que llegó a tanta gente como llegó la Ateneo. Cuando nosotros empezamos en el 88 en Caguazú, mucha gente, y después acá en el 91 con el profesor Ramón, mucha gente de Asunción nos decía, nosotros como hombres, pues tal vez después iba a beber y que traiga canoa. Y ¿qué pasó? Nosotros vinimos, nos instalamos, trabajamos con un programa, como siempre lo hacemos, trajimos a la gente preparada, terminaron 1, 2, 3, 4, 5 y probablemente 10 años después, probablemente ahí por 1997, 98, toditos aquellos que nos criticaban, toditas esas universidades, tanto inclusive públicas como privadas, que nos dijeron Manápico, pero pasaron a ser nuestros vecinos. Toditos comenzaron a seguir. Sí, es que hay en Paraguay una institución que descentralizó la formación docente, esa institución fue la Ateneo de Paraguay. Porque podemos estar ahora con ustedes acá y en este mismo momento hay gente que está allá en Pilar estudiando guaraní. Hay gente que está estudiando en Encarnación ahora mismo, está estudiando guaraní. Ahora nosotros recién salimos del pastoreo y ahí estaba un grupo que ya empezó a hacer clases acá en pastoreo. Y antes de que tú ya te vi por la Javeja, te disfruta Ateneo, Roga, Onijame, Salvisaño, Moratúa. Y ese es el resultado, 100.000 personas que se capacitaron en su propia casa. Y encontramos nosotros también cuando vinimos a Caguazú, a la ciudad, cuando vinimos la primera vez. Pero era presidente de Jara, ficó a Fernando de la Mora, a Oruga, yo vi, o que está Caguazú, ambos como evitaron su pera, el Colegio Nacional Francisco Solano López, Colegio Nacional de Enseñanza Media, lo que llamamos Francisco Solano López, de Caguazú, eu buscava Fernando da Mora. Ao ver que eu tinha um portal que eu vou receber. Guarani, Boijará, Mongola, né? Eu digo a pessoa não invertiu em Boijará, realmente eu não anunciava Guarani. Tínhamos una reunión, era una reunión informativa con lo que querían estudiar Guarani. 52 personas. Los países que eran París, Baicota, La Cajerra, Valle Puruta, completo. Y ¿qué es lo que pasó? Que una persona que estaba dentro del curso levantó la mano y dijo a mano de poeta. A tener el ave puede dejar a Cecilio, y yo digo ave, te digo a esta área voy a Fernando de la Mora y voy a llegar a mi casa. Así es, tú esperas. Pero a ser ese es sapi arei o aí tem a elétrica que eu digo a bebina o a bebina da presidente foi cara fulana e tal que tinha cara ando eu já era bem boa já eu não sei de não eu vou ver eu vou fazer
Pero ahorita a pessoa não me manda a conta não. Eu está o amoio. Que a veces eu uma mulher atrás. Porque mucha gente no creyó en la gente de su comunidad. Entonces como había un rechazo. Nosotros conseguimos en 30 años de trabajo que la gente local sea la que administre, la que desarrolle la casa en la región. En este caso, local me refiero a acá 15 kilómetros, está profesor hace años con su hermano, tiene una experiencia sobrada. A mí hay que analizar la de católica, como una mejor venena, que me bajó. Esa es la intención. Pero se dan cuenta, la descentralización es una realidad con esto también. Nos costó a nosotros, ¿verdad? Baeco, ni voy a dejar a realizar 100.000. Entre algunos profesores, otros no eran por 100.000, terminaron un año, curso básico. Baeco, mi amigo se iba con Ana, llegó a decidir. Están Baeco, hay una cubierta. Y en esa historia, de los 100.000, 26.000 hicieron el profesorado de lengua guaraní hasta ahora. De cada 4 detenidos militares, ya van a hablar de profesorado. Y terminaron hasta el año pasado 26.000 personas de profesorado. Mira, Pepe, hoy llegué y iba, Pepe llegó a pegar 3 años hasta aquí. Curso básico 1 año, más 2 años profesorado, 3 años como profesora. Hoy llegué a Pepe, conmigo iba, sí, en Lluveta tenía que. El contexto de Pepe, a pear de lugar iba a pedir 8.000. A mí ya puedo meter a licenciatura. Y un día ahí como 8.000 licenciados en lengua guaraní ya por pocos años. 100.000, 8.000. Después llegué, 8.000 a Pepe, llegué a Moirengo. A esta de San Miguel de poco. Con Ángel Recoña de 1.200 como una verdadera maestría en lengua guaraní. Después subí magíster en lengua guaraní. Inglés ya es máster. La terminó el curso de la Universidad Nacional de Latín, magíster, con Pepe, después me moví, con el que tenía después 85 como doctorado en lengua guaraní. Y era veces a Javi, a mí vamos a ir me gozaba. Pensé en jefe y ya fui, ya llegó a Nicolibé, cuando quiero de Nicolibé, veo que arriba. Yo en el jefe ahí, Jesús también aprendí, hasta más se lo no te contemos ahí más. Pero es siempre un desafío, cada uno sabe cómo va a ser seguramente. Acá 1 año, acá 3 años, acá 4 años, acá 6 años, acá 8 años. El que va a hacer la carrera completa, dentro de la Ateneo termina estudiando, acá tenemos 1.200 magísteres. Son 6 años y un poco más. Esa cuestión, antes la intención ya fue 1 año de tiempo, a llegar suprema, o sea, que 7 años, ¿verdad? Pero normalmente tratamos que todo termine en el tiempo. Este lunes que va a ser el aniversario número 34 del Ateneo, a las 4 de la tarde en la sede central del Ateneo se van a entregar los títulos a los licenciados y magísteres en el programa. Siempre que habíamos una licenciatura, o ya por variar la defensa de SINA, siempre yo para ver el título Z el 23 de septiembre. Siempre el 23 de septiembre, licenciatura maestría. El profesorado es igual entregado en diciembre, la forma simbólica a la cantidad del ministerio que luego o sea, ya tú sabes, antes de 4, 5, 6, 7 meses, ¿verdad? Y donde llaman igual a la carrera de balance, entonces, 14 meses. Siempre salieron todos los títulos, siempre han llegado a la mano de toda la gente. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos desde acá, desde estos 8.000 que están acá. Esto en el año 2005 salió la ley 2574, que es la ley que eleva al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní al rango de institución de educación superior, a veces rango universitario.
El Ateneo es una universidad, no se llama universidad porque nosotros no tenemos otras carreras. Las universidades, para que sean universidades, tienen que tener carreras en tres áreas: en el área biológica, en el área tecnológica y en el área de humanidades. Ateneo, hay institutos superiores como el Ateneo. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de la Universidad Nacional de Asunción está el Instituto Superior de Lenguas, solamente lenguas. Vamos a encontrar, por ejemplo, el Instituto Superior de Artes, solamente arte, pintura, cultura, teatro, arte. Instituto Superior de Electricidad, por ejemplo, solamente electricidad. En el Ateneo solamente lengua, por eso es Instituto Superior de Educación, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. En el rango universitario, que escribe todos los títulos de grados y posgrados que cualquier institución universitaria puede pedir. Hasta ahora, este es el resultado. Cada hora ahora me explico a Corán. No para que va me gusta, va para que ya porque ya firma a Corán, ¿qué más hacemos? Jornadas, seminarios, talleres, festivales, concursos, ¿verdad? Todo eso entra en lo que nosotros, por ejemplo, llamamos agosto, el mes del idioma guaraní, el Seminario Nacional sobre Análisis del Renglón Paraguayo, la Semana del Indígena, la Semana de los Casos Ñuñumebú. Todas esas son actividades que el Ateneo hace desde hace 34 años. El 12 de octubre, el China va a haber un festival. Como mejor, a Javi, como miramos un poco, nosotros hacemos el Festival Nacional del país, un festival de aficionados que reúne a ganadores de prefestivales, festivales que se hicieron en otros lugares. A mí a jueves de Ipijar y Pajaro, una sola noche, y allí se van, cantan, compiten y uno gana premios en canto, en poesía, en caso Ñuñumebú, en danza o en teatro obrero. Son 5 categorías. Entonces, dicho sea de paso, nosotros hacemos eso. Allí entran muchos estudiantes del Ateneo, entra gente de la comunidad, aficionados, hay una profesional. Pero sí, muchos de los que ganaron nuestro festival pasaron a ser artistas muy reconocidos, digamos, los que han ganado este festival del Ateneo, festival del país. Por una parte, esto es lo que somos como institución. Nosotros no somos una institución del Estado. Desde que se creó hasta hoy, el Ateneo no recibió un guaraní del Estado Guaraní. El Ateneo vive de la cuota que pagan ustedes, se pagan los docentes entre sí, se cubren los gastos básicos que puedan haber, en algunos casos limpieza, pintura, reparación de pupitres, compra de algunos de los equipos necesarios, etc. Y el resto entonces se hace como una especie de aporte a la central. Con eso nosotros conseguimos crear en este caso construir la única casa que tiene el guaraní en todo el Paraguay. El guaraní nunca tuvo casa propia. A ver, como que era por guaraní roga. Guaraní roga, el Ateneo, con Ijama, ahorita Fernando La Mora, porque Ateneo va a y esa es una característica nuestra también importante. Nosotros cuando decidimos crear estos cursos, resolvimos que siempre tengan un costo bajo, un costo de interés social. Nosotros no estamos como otras universidades a hacer costos caros, altos, lo que no quiere decir que por eso vamos a hacer cualquier cosa y vamos a enseñar, hacemos siempre bien nuestro trabajo, pero con el costo más bajo posible para permitir que mucha gente estudie guaraní. Lo que a nosotros nos interesó siempre fue que venga gente a estudiar, y que todo lo que puedan terminen todo lo que quieran. Esa es la idea. Bueno, y allí entonces lo que nosotros hacemos es un trabajo, digamos, asociado. Cada uno de nosotros vive otra cosa. Yo particularmente siempre le comento a todos y aprovecho también aquel lado comentario, no para que eso se entienda así como una especie de mandar la parte, tampoco pasa por allí. Yo llevo 34 años, soy director del Ateneo, pero yo no cobro por ser director del Ateneo. Yo vivo en mi trabajo en la Universidad Nacional, soy profesor hace muchos años, y yo hago esto porque me gusta, hago esto por pasión. En todo caso, cuando a mí me meten en una clase me pagan lo que le pagan a cualquier profesor, pero no es que yo
tenga una asignación. Ninguno de todos los directivos que están en el Ateneo cobran nada, porque es un compromiso nuestro trabajar por el tema de garantía. Esto, si nosotros vemos acá, entonces tiene más valor cuando decimos que se hizo sin tener ningún tipo de ayuda. Esto nos obligó también a pagar nuestros impuestos. Hasta hoy pagamos todos los impuestos a Dios por haber. Nosotros no nos libramos de nada, pero estamos haciendo, repito, porque está dentro del gusto de la gente. Este proceso es importante que ustedes entiendan una cuestión que vale la pena, porque si a ustedes les preguntan dónde están, acá ya tienen unos datos. ¿Dónde están estudiando? ¿Qué es el Ateneo? ¿Cuánta gente se formó? La gran mayoría de la gente que se formó está enseñando. No solamente enseña guaraní, tenemos gente que hoy enseña inclusive castellano por la formación que recibió acá. Gente que enseña antropología, gente que enseña literatura a partir de su formación en lengua guaraní. Estoy hablando de lugares que están mucho más retirados que acá. Y entonces, muchos de ellos, aparte de ser docentes, son directores de escuelas, colegios. Tenemos muchísimos supervisores que solamente se han recibido en el Ateneo, única y exclusivamente. Adelante, vamos. Tenemos inclusive, le decía yo, supervisores, tenemos gente que está trabajando en los municipios, concejales municipales, tenemos algunos que fueron intendentes, y repito, el único título, el título del Ateneo, profesor, licenciado, magíster. O sea, un poco el resultado social. El resultado académico es la cantidad de gente que salió, el resultado social es la cantidad de gente que está trabajando y que está en distintos niveles, no solamente en una sala de clase enseñando, sino que vuelvo a repetir, en cargos administrativos, supervisión y otros cargos más. ¿Qué es lo que a nosotros en este caso nos avala? Es esta ley que está acá, la ley 2574. Nos da carácter universitario y nos da autonomía. Nosotros decidimos nuestro destino por nuestra propia decisión. Acá no interviene nadie. La otra cosa que quiero mencionarles, cuando hablamos ya de guaraní, la primera constitución nacional que reconoció al guaraní es la constitución del año 1967. Año por la nota de Menina y de Guananí. Katuve pendiente más sobre con Angawa, y Katuve se ha habido un poco de tal, habemos los usos de fuera como Ovaña Pluno, y se Ovaña Pluno, por el cual combate. Un señor muy importante, lastimosamente poco conocido, Reinaldo Julián de Cruz La Rosa. Estaba pensando, ya estamos muriendo y las llaves y Catuñan de Desarrollo. Vamos que andar, pero como pensaba guaraní se convocó fue el que le dio, en este caso, el basamento a la lengua guaraní en el ámbito de la educación. Yo en el primer guaraní, en 1944, carrera de letras, era Escuela Superior de Humanidades, van a era Facultad de Filosofía, Universidad Nacional. Hace un poco de escritura. A PEVI, oye, aquí se van a ver en Davo, ya se 1956, Colegio Nacional de la Capital. A PEVI ya se la Academia Militar, la Academia Policial, Escuela de Arte Escénico. Oímos en yo inventé porque Jao, que era Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, 1961. Pero esa institución, que se conoce con el nombre también de IDELUAP, recién comenzó a formar profesores en 1971. Pero Onimogenioy se fundó en 1961. Esa fundación es del doctor Reinaldo de Cruz La Rosa. Y de Cruz La Rosa, ¿qué hizo? Él, cuando se enteró que iba a haber una Asamblea Nacional Constituyente para una nueva constitución en el año 1967, pues ya fue venido a tirar, de Imbagyeure, y ya en guaraní y guaraní en España nuestro idioma guaraní se ha reconocido como idioma oficial. Gracias a Oyeurea, Amaro ya coja, nada que tenga en el apoyo, joven que niño, a mí ya no yo a ustedes, mi actriz, mi opéramo, a mi bollando que espera, eso espera, tengo qua a Oyeurea, a primera muy importante, derecha por una boca que me intenté a avisaron que aquí existe ahí, está pisada, está tu pedido, mi acción, macaba, era Guacuí. La firma de muchas
individualidades, personalidades conocidas en el ámbito cultural, intelectual y de instituciones dedicadas a la actividad cultural y académica. Ambaro ya vos, o como más jefe Asamblea Nacional Constituyente. La Eurojubebe, hoy Kobe no Mongueta Guazú, Amos a Kobe, mi pequeño García Peña de Erabe, y Guaraní, Yaneta, y muy se debe que la verdad dice castellano es el idioma nacional de Brasil. Cuando yo soy el idioma oficial, pero idioma nacional. A mí iba, antes no había nada, ahora por lo menos idioma nacional. Apenas mencionamos 1967 Constitución Coagua de Senado hoy tiene artículo 5. Hoy tiene artículo 92. No hoy, porque Curibe Constitución, artículo 5, artículo 92. Artículo 5, pero parece que los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní. Punto seguido, será de uso oficial el español. A Peña Miguel de Yaoray. Peña Miguel de Yaoray, Peña de Tucú. Hoy Javier, señor de la Pisacuera, no sé, tiempo de hablo castellano. Ya hablamos por Pisacuera de castellano, ya hablamos por castellano. Para todos los actos oficiales castellanos, la guaraní, de ella te vive, de lugares, de Sanay. Se lleva. Pero, insisto, es la primera constitución, la de 1967, la que le dio reconocimiento como lengua nacional. Por esa razón, esta constitución de 1967 se promulgó el 25 de agosto. 25 de agosto de 1967 se promulgó. O sea, a partir de allí, esa constitución tuvo vigencia. Y esa fue la razón por la que los profesores de guaraní, seguramente esta es la 25 de agosto, día de guaraní. La explicación es por esto. Ese día que entró en vigencia la constitución de 1977, los profesores de guaraní tomamos como día del idioma guaraní porque es la primera constitución que le dio rango constitucional a guaraní. Antes de eso, ninguna otra constitución habló de guaraní. La historia fue constitución de Manujá, guaraní Ñeje. En 1967 Guarepe y ya. Artículo 5. Artículo 92 recupero Guarepe, el Estado protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. Por lo menos para que el Estado protegerá la lengua y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. Y se llama ya, esto es una garantía. ¿Qué pasó? En 1967 se aprueba eso, en 1971 se comienzan a formar los primeros profesores. Yo pertenezco a la promoción del año 1980 de profesores de lengua guaraní. Yo pertenezco a una novena promoción de Fidel-Guap. Me formé allí. Bueno, y para que tengan una idea, cuando yo terminé la carrera, nosotros éramos 500 profesores de lengua guaraní. Yo le digo que solamente en el Ateneo hay 26.000 profesores. Y si creí la diferencia, ¿verdad? Y eso es lo que conseguimos. En el año 73 se crea la carrera de licenciatura en lengua guaraní en la Universidad Nacional. En la UNA, 1973. Amá, Jope Benimorandú, Mumi, Onyapoa, Jope, profesorado en 1971-72, Moma, 73 años en la licenciatura Universidad Nacional. Ambos apoyaron, 3 años de licenciatura. En 1975 se creó la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní en Paraguay. 1975. ABPSAPE 1985. Y en 1987 se establece la enseñanza obligatoria del guaraní por primera vez en el primero, segundo y tercer curso del básico del nivel medio. Van a ver séptimo, octavo, noveno grado, tercer ciclo escolar básica. Primero que éramos primero, segundo, tercer curso. A breve, ya no es tanto se acuerda de guaraní. Allí que llegué, tenía pañuelo.
6 años antes va a ver castellano en mes. Porque que es el primer curso, segundo curso, tercero de 2 horas semanales ya, pero ahí fue de papá era a sala bachillerato, cuarto, quinto, sexto, más o menos niñando por ahí, ya ves, papá me llegó la niña. Ahí que llegué más cuarto, quinto, sexto, y me inglés. Bueno, como mismo viste, tenía especie de sándwich de que la va. Y bueno, a partir de allí, el siguiente hecho es que en 1992 se hace la otra Constitución Nacional, que es la que ahora está vigente. Nosotros comenzamos a formar profesores en 1988, 4 años antes de que se cambie la Constitución. Era todavía idioma nacional. La gente que nos recibió en Caguazú, la gente que nos recibió en el 89, en Antonio Villetero, en el 90, en Carapeguá, 91, acá en Pastoreo, nos decía que para ella no es idioma oficial, se enseña el primero al tercero, para ello vivir la tecnología y la gente. Bueno, y era una presión fuerte que nosotros comenzamos a hacer, íbamos a todos lados, presentábamos nota acá, nota allá. Finalmente se realiza la Convención Constituyente del 92, arrojó bebé a tenedorera, vejaramo, majere, teicuatía, a bebé, oye, duremos a Pimbae. Uno, el reconocimiento guaraní como idioma oficial contra el castellano. Segundo, la implementación de la enseñanza bilingüe en la educación. Tercero, la creación del Ministerio de la Cultura. Ya recordábamos más eso, ¿verdad? A ver, mi cuadro con una paisa de Guadalupe, entonces yo ahorita me llegó más de la mañana de la mesa a pega allá, niña Tony, que cultura, lleva. Durante todo el tiempo la Convención Constituyente de Ñemburuma, creo que el 10 de enero de 1992, a junio, el 20 de junio, dos a 6 de árabe, de Inter. Obrero, mi abuelo, en la pecuera, a Petiteí, me ves a ver que quiero ver a doña Muñez, la Eva, que lo tenía yo para mí, coña, en esta niña. Hicimos una campaña, pero de 1 a 1, era marcación así, 1 a 1, para decirle a ese convencional por qué tenía que aprobar el reconocimiento guaraní como idioma oficial. Para oye, voy a aprobar el curso de idioma oficial, pero que están metiendo en esa cajada. No fue por unanimidad, fue por mayoría. Muy llegué ya eso de 75% money a 25% motores. Tenía mi dos aquí a oír. Digo así a oír por iba de guaraní. Digo está a oír guaraní y qué pendejo azul, 25%. Pero bueno, se reconoció. ¿Y qué es lo que echó acá? Echaron 2 artículos. El artículo más importante, que es el artículo 140, que habla de los idiomas y idiomas oficiales. A ver, ¿qué más van? Idiomas oficiales de la República. El castellano, el español y el guaraní. Aunque como llegue, a ver si punto. La ley reglamentará su uso. La ley era porque el libro tenía canasú. La verdad, canasú y tardamos de 1992 y recién en el 2010 se reconoce lo que se llama la ley de lenguas. 18 años a vuelve en un vehículo al famoso punto aparte, la ley reglamentará su uso. Aprendí que era ley de lenguas. 18 años. De Yureco, teníamos que estar senador Rolando, diputado Rolando, en el exilio, y por el tema. Oye, pero el examen, no tenemos que estar, no sé, no se vota el tema, cogieron más agua, fuera, pues tranquilo. 18 años con usted, allá, ¿cómo la ley de lengua? Aprendí de lengua o Perú, y después vemos el mismo Coibaje. La Secretaría Nacional, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, SPL llegó a yo te digo una Caraíba, vamos acá, vamos a dejar a la isla Alcalá de Silvero, lleva ministra de Políticas Lingüísticas, vamos a dejarme Academia de la Lengua Guaraní, Cuaco Academia, vamos acá y vamos a dejar a Carlos Ferreira, a Eva Sendier como Ateneo, vamos a pedir que me hacemos a mi pequeño, pero yo llegué a por ese a lo que estamos cuentos,
Cuando hagamos acá en la academia, leio que eu não a academia da língua guarani, precisamos apoiar por apoio breve. E eu não entendo porque se a polícia é seguinte, a ver alfabeto, a ver tinha canasí porque a ver bisa habituar a porque aí pensamos muita até não é por que tem mais bem, então aí que por uma boa la Euroguri onye tebe nyandere burua 23 letras te voy a que a pepe burua ma hoy nego ave te a llegar onye monei ahorita que son 33 letras 23 tarillas en el guarani va eu ya puedo caer la gramática guaraní pero ya puedo mirar un año exactamente un año y 2 meses onye guaraní jahuevo va a ver que la gramática ven que con las reglas ortográficas y que morfología y que sintaxis. Anda y tú o yo había que ir a ver prácticamente la misma cosa. Tera antes sabe antes de una mujer. La niña de ella hetero a ver la tera. Misa de esa y mi minda de ahí. Bueno, segunda cosa oíma. Segundo elemento cuaco gramática inave y pajetero de lengua. A partir de los 3 años siguientes de la promulgación de la gramática guaraní, el Estado paraguayo deberá funcionar en ambos idiomas. Hay que cuando invite a Mocoy ahorita van a ver. O padre, te hasta esa de y puruta Mocoy Ménica. Ya hay jamás, ya 2 años más. Conmigo no te nos deja cuando hay más oínas estables que no más hay aunque el mismo está bien logrado, lo mismo que se está haciendo la misma cosa. 2 años el tope máximo para que todas las instituciones funcionen en Guaraní, en Paraguay. Ya está, a ver, que tener esa que baja, pero ya poco han con el compromiso que en el año 2021 y en Virú. A ver, en el Virú no es diccionario. El diccionario llegó a tener en el libro que para todo. 3 grandes objetivos tiene la academia. Porque ya 2. La selección, la gramática. Y el tercer gran compromiso es tener un diccionario. Se está trabajando ya ahora. Peaba contra civil de diccionario oficial de la lengua guaraní. A ver, ya yo creo que hay teta, ni en Cacú, ni ya, ni donde le Uruguay, más de Uruguay. Pero mira, ya hay teta, no. A pegar el compromiso máximo, empezamos 2021. Febrero, marzo del 2021, semana de partida. Acá tienen ustedes una lista, porque hay una famosa frase que dice, en términos de la alta política, no estoy hablando de política partidaria, se dice, hay una pregunta, y dice, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? Y la respuesta es sencilla, quien tiene la información tiene el poder. El que tiene la información tiene poder. Si ustedes no tienen la información, no tienen poder. Así funciona el mundo, es tener información. Cualquier cosa que ocurra, de ahí va. Desde igual va a YouTube, desde igual va a ver. Así de sencillo. Es triste, es doloroso, pero la verdad. Entonces, si alguien le pregunta a ustedes qué es el Ateneo, ¿de cuál? Con número inclusive, volvemos a conocer. Voy a viste para pedir primero. Segundo, alguien le va a decir, mañana viene porque muy bien se pega. Más bien que está bien, no me deja que Ley, Constitución Nacional, 1961, artículo 592, a ver, 1992, pues idioma oficial. A ver, nada se llegue sin ley de lenguas. A ver, ley de lengua, no se llegue la Secretaría de Política Lingüística, que ahora en el ministerio. Alguien quiere ir a la academia. A la academia, pues a un barrio ya como hoy. Pues yo algo que tiene un diccionario. Ya con este vea que todo el mundo se va a y esa va a ser una forma
así bien académica, de que ustedes le den la respuesta a cualquier consulta que le haga la gente. Dijo, ya va. Esa es una cuestión importante. ¿Qué más nosotros